Bienvenidos a otra clase del módulo 4 para ESPA 2. Hoy vamos a hablar de la nueva sociedad industrial. ¿De acuerdo? Nos vamos a la zona de los contenidos, la zona que tiene el fondo amarillo. Y aquí pues, podemos ir viendo cómo vamos avanzando. Hemos hablado de la crisis del antiguo régimen, de la Revolución Francesa, de la Revolución Industrial, del liberalismo y nacionalismo. Y aquí vendría el tema del que vamos a hablar hoy, la nueva sociedad industrial. Si hacemos clic en el enlace, pues vamos a estos contenidos. Y bueno, a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, pues se produce una gran transformación social. Y eso se debe sobre todo a la aparición de la fábrica, de la industria. Como vemos aquí en esta imagen, en la industria trabajaban muchísimos obreros y la mayoría de estas personas venían de vivir en el campo, por lo cual se marcharon del campo a la ciudad, ¿no? Vivieron un éxodo rural y esos trabajadores pues empezaron a amontonarse, a acumularse en las ciudades que no estaban bien preparadas para acogerlos. En el tema a estos trabajadores industriales se les va a llamar proletariado, proletarios o proletariado. Pronto van a empezar a darse cuenta de que sus condiciones de vida no son buenas, de que trabajan muchas horas, de que cobran poco dinero, y entre ellos van a aparecer una serie de ideologías, por ejemplo el anarquismo o el comunismo. Y por otro lado tenemos que el siglo XIX también fue el del auge de otro grupo social, que es la burguesía, esas clases medias que estaban enriquecidas por el comercio y por la actividad industrial también, y que desde la Revolución Industrial pues estaban pugnando, desde la Revolución Francesa pues habían ya accedido al poder y estaban luchando contra los absolutistas por tener más protagonismo político. Bueno, pues en el siglo XIX estos dos grupos sociales, burguesía y proletariado, pues se van a enfrentar en varias ocasiones. Si vamos a la sección 2, bueno, pues nos dicen que la producción, claro, gracias a la industria, pues la producción económica aumentaba notablemente. La población también había aumentado rápidamente. Se producían bienes de consumo a gran escala gracias a la actividad industrial. Se produjo una revolución de los medios de transporte, es decir, que se produjeron muchas transformaciones. Y aquí estamos viendo este gran número de personas que vienen del campo a la ciudad, que empiezan a trabajar en la industria. Vemos una foto de obreros a la salida de la fábrica a comienzos del siglo XX. Como vemos aquí, pues muchas veces, bueno, aquí vemos un niño minero en Bolivia en 2008. El trabajo infantil todavía se mantiene en muchas zonas del mundo, especialmente en los países más pobres, ¿no? Países subdesarrollados. Pero como vemos aquí en la revolución industrial en Europa, en torno a finales del 18, principios del 19, los niños trabajaban en las minas y los niños trabajaban en la industria, a partir de los 5 o 6 años. En las primeras industrias, pues las jornadas laborales eran extenuantes, de 12 a 14 horas al día, y los salarios eran extremadamente bajos. Eso provocaba que muchas veces toda la familia tuviera que trabajar en la industria. Los niños lógicamente no iban a la escuela, sino que a partir de los 5 o 6 años pues iban a trabajar. Las condiciones de trabajo las vamos a ver ahora, aparte de salarios muy bajos, pues veremos que no disponían de días de vacaciones, ni seguridad social, ni medicina gratuita. Todas estas cosas que hoy en día nos parecen algo normales, pues no existían durante la primera revolución industrial. No existía un salario mínimo, no existía una jornada laboral máxima. Hoy en día en España la jornada laboral máxima es de 8 horas diarias, 5 días a la semana, unas 40 horas semanales, ¿no? Se está luchando por reducirla a 37 horas y media. Si uno trabaja más de eso se consideran horas extraordinarias, ¿no? Y deben ser compensadas económicamente. Tampoco existía descanso dominical pagado, no había días de vacaciones pagadas, no había atención sanitaria pública y gratuita. Las condiciones de higiene en el trabajo pues eran muy malas, no se tenía en cuenta como hoy en día, ¿no? El tema de las actividades que eran peligrosas para
los trabajadores. Tampoco existía una pensión de jubilación, ni subsidios como hoy en día de paro o de enfermedad. Tampoco existía el derecho a huelga y los trabajadores industriales pues no tenían derecho a votar en las elecciones. Claro, hoy en día esto nos parece impensable, pero tenemos que pensar que a comienzos finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, esa era la situación de los obreros industriales. Bueno, aquí tenemos como siempre al final las actividades que recomiendo que se hagan. ¿Dónde trabajaban estos obreros? Bueno, pues aquí tenemos un grabado, ¿no?, de una fábrica de estampados de Barcelona en el siglo XIX. Trabajaban en grandes fábricas, grandes naves que normalmente tenían grandes ventanales para que tuvieran iluminación natural. Estaba lleno de máquinas a vapor y por supuesto con unas calderas que estaban continuamente pues quemando carbón. También, claro, la revolución industrial implicaba un gran consumo de carbón para manejar las máquinas de vapor y por lo tanto la minería del carbón tuvo que desarrollarse en gran medida. Aquí vemos por ejemplo un grabado de un niño trabajando en una mina. Los niños eran bastante cotizados en la minería y en las fábricas porque se metían en zonas y en túneles que muchas veces los adultos pues no cabían. Muchos de esos niños acababan con deformidades porque como estaban en crecimiento y su estructura ósea pues todavía era juvenil, pues se deformaban al trabajar en la minería. Los barrios obreros, bueno, pues normalmente las ciudades es que no estaban adaptadas a la llegada de miles y miles de obreros año tras año para trabajar en la industria, así que bueno, pues era habitual que los barrios obreros tuvieran malas condiciones higiénicas y sanitarias, que vivieran en viviendas mal iluminadas, mal ventiladas y creando pues problemas también de salud pública. Bueno, los obreros va a llegar un momento que van a empezar a tomar conciencia de las malas condiciones de vida que tienen, de esas jornadas tan agotadoras, de los salarios tan bajos, y empiezan a plantear que, bueno, tal vez la sociedad debería ir hacia otra forma de organización que fuera más justa. ¿En qué consiste eso? Bueno, pues que según ellos hay una clase, la burguesía, que estaba explotando a la clase obrera y obtenía grandes beneficios del trabajo de estas, pero la clase obrera no se beneficiaba lo suficiente del trabajo. Entonces surgen corrientes como el socialismo utópico. ¿Qué pensaba? Bueno, pues pensaba que el gran problema de todo esto era que la propiedad privada de los medios de producción, es decir, ¿con qué se producían los productos? Con las fábricas, con las minas, la agricultura son las que producían pues alimentos, productos para la venta y mediante las minas se obtenía el carbón y los minerales necesarios. Bueno, pues el problema era que las fábricas, las minas y las tierras estaban en manos eran propiedad privada, estaban en manos de aristócratas, burgueses, y eso era la causa de la desigualdad en la sociedad. Así que, según ellos, los socialistas utópicos, había que ir a una sociedad donde toda la sociedad fuera la propietaria de las fábricas, de las minas y de las tierras agrícolas y que todos se beneficiaran de la venta de esos productos. Bueno, en teoría se iría hacia una sociedad socialista en la que no existirían clases sociales. Todos los seres humanos compartirían el trabajo y los beneficios, y muchos pensaban que finalmente llegarían a un punto en el que el Estado pues dejaría de ser necesario. Bueno, estos primeros socialistas se les conoce como socialistas utópicos porque bueno, intentan crear pues unas sociedades así en pequeñas comunidades que desarrollen que los medios de producción estén en manos pues de toda la sociedad. Ese movimiento, el socialismo utópico, pues va a desembocar en dos movimientos que van a ser el anarquismo y el marxismo. Podemos poner un punto de inflexión
cuando estos trabajadores empiezan a organizarse de manera internacional en la Asociación Internacional del Trabajo en 1864, es decir, estamos a mediados del siglo XIX, y empiezan a reivindicar, la Asociación Internacional del Trabajo reivindica pues la jornada laboral de 8 horas. Fijaros que a la jornada laboral actual de 8 horas no se llega porque sí, sino que se llega porque los trabajadores la reivindicaban y luchaban por ella. Los trabajadores también van a luchar por la supresión del trabajo infantil, que se retrase la edad a la que los niños podían entrar en la fábrica, la mejora de las condiciones laborales de la mujer, y finalmente, pedían cosas que la sociedad no estaba dispuesta a dárselas, que era que los medios de producción, en lugar de estar en manos de particulares, de burgueses, de grupos sociales, pues que estuvieran en manos de toda la sociedad. Y uno de sus mecanismos de lucha es la huelga. Los trabajadores se organizan en sindicatos, que son asociaciones de trabajadores, y uno de sus medios para hacer reivindicaciones es ponerse en huelga, que consiste en dejar de trabajar durante unas horas, durante unos días. Vale. La Asociación Internacional del Trabajo, la AIT, pronto se va a dividir, los miembros de ella se van a dividir en dos ramas. Una rama va a ser la anarquista, cuyo líder más destacado va a ser este señor de aquí, Mikhail Bakunin, y otra rama va a ser la marxista, que seguía las ideas de Carlos Marx, que lo tenemos aquí a la derecha. Ambos pues tienen ideas que podríamos llamar de socialización de los medios de producción, es decir, que los medios de producción no podían estar en manos de unos pocos que se beneficiaran de ellos, sino que tenían que estar en manos de la sociedad en su conjunto. Ahora, la forma de llegar a esa sociedad socialista pues era diferente para anarquistas y para comunistas. Bueno, y cerramos el tema con el movimiento obrero en España en el siglo XIX. Como vemos aquí, la Asociación Internacional del Trabajo envió emisarios a España para que propagaran sus ideas. Estamos hablando de 1870, 1874, el último tercio ya del siglo XIX. Y va a destacar, por ejemplo, la fundación en 1879 del Partido Socialista Obrero Español, partido que sigue existiendo en la actualidad y que ahora mismo está en el gobierno, formando un gobierno de coalición con la plataforma política Sumar. El fundador del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español, fue Pablo Iglesias. Cuidado no confundir con Pablo Iglesias, el que fue líder de Podemos, que se llaman igual. Pablo Iglesias Turrión fue el líder del partido político Podemos, ahora es militante de base, no tiene responsabilidades en el partido, y este Pablo Iglesias pues fue el fundador del Partido Socialista Obrero Español en 1879. El Partido Socialista Obrero Español fundó también un sindicato asociado, la Unión General de Trabajadores, UGT, que sigue existiendo. El movimiento anarquista fue muy potente también en España a finales del XIX y principios del siglo XX, y destacan pues las masas de trabajadores del campo en Andalucía, donde el anarquismo tenía una implantación muy fuerte, y el nacimiento de algunos sindicatos como la Confederación Nacional del Trabajo, que llegó a tener 1 millón de afiliados en España, siendo la organización más representativa del mundo obrero en ese momento. Es decir, que el anarquismo estaba por encima del marxismo en algunos momentos a finales del XIX y principios del XX. Bueno, se recomienda hacer las preguntas del final. Y hasta aquí hemos llegado. Espero que el vídeo sea de provecho y que sirva para estudiar los contenidos.